Después de la irrupción de Estados Unidos en Venezuela para arrestar al presidente Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero, el magnate exhibió ante la comunidad internacional que su voluntad trasciende sus fronteras. Al respecto de Irán, han sido repetidos los comentarios del presidente respecto a una eventual intervención en la potencia persa. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Trump frente a la potencia persa? El análisis es con Lucas Lorenzo Montero, especialista en relaciones internacionales y geopolítica. Muchas gracias por estar con nosotros. Este mismo jueves, Trump manifestó que hay una armada rumbo a Irán, pero espera, dijo, no tener que usarla. Además, hay fuentes militares de Estados Unidos que defienden un repliegue en la zona, dicen, para proteger sus bases en la región de Irán. ¿Cuál es el objetivo de Estados Unidos? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Juan. En respuesta a tu pregunta, tenemos que entender de que no es solo Estados Unidos el que está teniendo actividad y desplazando fuerzas a lo que es Medio Oriente, también la Royal Air Force, cumpliendo con su acuerdo con Qatar, envió Eurofighters también a la región, pero estamos viendo un desplazamiento gradual de las fuerzas de Estados Unidos hacia la región, aunque todavía hay algunas dudas respecto del objetivo realmente cuál serían. Más que nada porque en base a lo que realmente se emplace en territorio de la capacidad militar estadounidense y de lo que sería la OTAN, puede uno esperar qué tipo de operación vamos a tener más adelante. Estuvimos viendo estos días que el portaaviones George Bush también salió de puerto, que se creía que podría llegar a ser dirigido al Mediterráneo, porque va a ser la misión que va a tener para este año a partir de marzo, pero como el Gerald Ford se encuentra en ya más de 270 días que está fuera de puerto y necesita volver, es esperable que primero se haga un reemplazo de ese buque y que todavía Estados Unidos no haya decidido tener más de un portaaviones en territorio. Eso nos dice de una escala de todavía que la operación todavía está muy limitada, que todavía se está trocando terreno, evaluando qué realmente se puede hacer y qué realmente se quiere hacer. No tenemos todavía ninguna información suficiente más que una operación que sería defensiva para Israel, defensiva para Qatar y sus bases, y a lo mejor repetir el sabotaje y las operaciones que se tenían de lo que era la Shadow Fleet que se veía en Venezuela con lo que eran las capturas de los buques petroleros que salían, que son parte de una Shadow Fleet, una flota petrolera clandestina, para empezar al menos a ejercer presión económica por las exportaciones de contrabando de Irán hacia lo que serían los países que consumen ese petróleo, que usualmente suele ser China, suele ser la India, que es un mercado paralelo. En este contexto, hace unos días tuvieron mucha repercusión unas palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando en medio de la crispación más alta en las calles de Irán, en estas protestas contra el régimen de los ayatolá, cuando dijo textualmente, la ayuda está en camino. ¿Se puede entender que de alguna manera Trump incitó a una mayor movilización en Irán, creando una falsa esperanza? Temo que puedo llegar a coincidir. El tema es que tampoco se cumplieron las expectativas que se tenían de lo que era realmente el despliegue que podía llegar a hacer Estados Unidos. Lo cual terminó generando un aumento de las manifestaciones, pero también un aumento de la represión. Lo cual, si vieron las imágenes que se filtraron de lo que fueron por sobre todo las represiones del día 8 y 9 de enero, las calles de Irán, si bien ahora se encuentran completamente en un blackout de internet y de líneas de teléfono, algunas de las conexiones se suelen hacer por Starlink y se puede ver cómo fueron algunas de las represiones que fueron brutales. Y hoy vemos al menos una menor capacidad de poder, al menos de mantener las protestas por la brutalidad con la que fueron respondidas. Y también una pérdida de la expectativa de lo que fue la operación realmente de hacer Estados Unidos en territorio, por una sencilla razón. Estados Unidos advirtió de que podría llegar a ir a enviar ayuda, pero no tenía en el momento, en el lugar, la suficiente capacidad militar como para realmente, en el momento que era más necesario, estar en el territorio. Lo que podemos concluir entonces es todo un ejercicio de persuasión de Estados Unidos, un poco en la línea de lo que usted comentaba acerca de esa Shadow Fleet, de esa flota fantasma. El Tesoro estadounidense impuso nuevas sanciones a 9 buques que pertenecerían a esta flota y a otras 8 empresas relacionadas. Entonces, Estados Unidos lo que está optando es por la coerción vía sanciones antes de llegar a un despliegue más efectivo.
no solo vía sanciones, que son la medida más formal, sino que como la Shadow Fleet opera triangulando a través de otras empresas y apagando los AIS, que son los transponders satelitales, o haciendo traslados de la carga entre un barco de la Shadow Fleet y un barco cómplice, pero con una mejor condición de papeles, de documentación, los hacen en alta mar. Suele ser bastante más complicado que las sanciones funcionen realmente contra este tipo de contrabando, lo cual entonces lo que se necesita es exactamente lo que se hizo en Venezuela, tener alguna fuerza militar que pueda abordar los buques y tomar captura de ellos. De hecho, hace muy pocas horas tuvimos la captura de lo que fue la naval francesa de uno de los buques de la Shadow Fleet rusa, que también forma parte de todo un gran entramado, pero ese es, en términos de lo que sería la capacidad realmente factible de poder amedrentar las cuestiones, la capacidad de recaudación del régimen iraní, es realmente necesario un portaaviones en territorio. Señor Lorenzo, efectivamente el espejo que tenemos es Venezuela porque es el caso más reciente, pero la gran diferencia respecto a Venezuela cuando hablamos de Irán es que Irán tiene armamento nuclear. ¿Cree usted que, es la pregunta del millón, Estados Unidos de verdad se iría a la batalla contra una potencia como Irán? No solo tomo lo que es el paralelismo con Venezuela. Venezuela fue una operación militar sumamente fácil en comparación a lo que sería cualquier escenario posible en Irán. Caracas está a 4 horas en auto de lo que es la costa, lo cual operativamente es algo mucho más sencillo si uno tiene de base un portaaviones, que fue encima un supercarrier como el Gerald Ford. Segundo, para lo que fue la operación de Estados Unidos contra Irán, contra las bases nucleares de junio del año pasado, desplazaron 3 portaaviones, no uno solo. Por ende, ya vemos otra escala de la necesidad. Teherán está mucho más aunque es en un valle, es mucho más inaccesible. Qom también, que es lo que es el centro religioso de Irán, que además, suponiendo que si quisiera hacer una operación en Irán parecida a la de Venezuela, es infinitamente más complejo la operación. A lo que se suma, Irán tiene, olvidémonos del armamento nuclear, que sería ya una vuelta, cruzar un Rubicón, no hay vuelta atrás, es un antes y un después para la historia y sería ya condenar la historia de lo que es el régimen del Ayatollah, pero sí lo que tiene, por ejemplo, es misiles balísticos intercontinentales, tiene misiles balísticos ya de mucha mayor capacidad, que sí realmente son una amenaza, sobre todo para lo que es Israel, porque como se demostró en lo que fue la guerra de los 12 días, Irán tiene la capacidad al menos de saturar las capacidades de defensa de Israel, que en general era el Iron Dome, que ya está emplazado preventivamente, no es que esté Israel en estado de alerta, pero ya está emplazado a manera de precaución. Pero estamos viendo de que Estados Unidos, más que, por lo menos por lo que es el operativo que se ve ahora, es más una operación de defensa. Porque estamos viendo que Jordania está teniendo muchas fuerzas de la Fuerza Aérea, está acumulando fuerzas ahí, la RAF en Qatar, y obviamente un portaaviones solo no es suficiente para una operación realmente seria en territorio iraní. De momento no se ve un compromiso de Estados Unidos de realmente querer hacer caer el régimen, más que simplemente apoyar a que el propio pueblo iraní se levante contra el régimen, el cual el escenario es bastante complejo, principalmente por lo que es el bloqueo de las redes y el Internet, que es el mayor obstáculo para coordinar un levantamiento masivo. En lo que se refiere a las narrativas, señor Lorenzo, Estados Unidos dijo que intervino Venezuela, que preparó toda esta operación con miras a combatir el narcotráfico. En el caso de Irán, podemos decir que la narrativa es la de proteger a la población civil que está siendo expuesta a la represión en las calles de Irán. ¿Es el verdadero interés que expone Estados Unidos para justificar un poco esas tensiones? La narrativa y la realidad a veces no van siempre de la mano. Uno es la causa justa del otro. La narrativa efectivamente fue el poder respaldar a una manifestación que se ve legítima y de hecho los indicadores, por sobre todo antropológicos de lo que es la manifestación, son bastante legítimos. Es una población muy joven contra un sistema, un régimen que es bastante conservador como para lo que es el tipo de población étnica, de edad principalmente de lo que es Irán, pero los verdaderos intereses que se pueden sospechar que hay detrás de Irán es principalmente lo que es un debilitamiento por sobre todo lo que es el suministro de petróleo a lo que es China. Y segundo,
es más para poder garantizar un mejor posicionamiento de Estados Unidos en Medio Oriente y empezar a poder volver a focalizar todos sus esfuerzos en Asia, en el Pacífico contra China. Porque recordemos que, por ejemplo, el Abraham Lincoln, que es el portaaviones que se está desplazando, que hace 2-3 días ya superó el estrecho de Malaca, en realidad está en Filipinas también para lo que es una disuasión a China. El eje geopolítico que está mirando Estados Unidos hoy en día es Taiwán. Hoy en día es el casi total monopolio que tiene China sobre lo que es la producción el procesamiento de metales raros, no lo que es la explotación, pero sí el proceso de prepararlos para hacer uso de los microchips o baterías o imanes de alta complejidad. Y la verdad es que para lo que es la estrategia de Estados Unidos de hoy, que Irán tenga esta actividad y tener que además respaldar a Israel, a Estados Unidos lo que lo fuerza es a dividir sus fuerzas, que no es algo que realmente a Estados Unidos le gustaría tener que hacer, más allá de, obviamente, un combate a lo que es el financiamiento al terrorismo y un respaldo a lo que son la gran misión de Estados Unidos en Medio Oriente, pero que hoy no es su verdadera prioridad geopolítica. Señor Lorenzo, para terminar, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en las últimas horas aprobó extender su misión en Irán para investigar estos abusos de esta represión de la cual hemos hablado. ¿Hasta cuánto puede uno confiar de la realidad de estas pesquisas en medio del contexto de Irán, del cual venimos hablando con el bloqueo de Internet, etcétera? Brevemente, por favor. Brevemente, ya tenemos una gran advertencia del propio gobierno iraní que dijo que hasta marzo se estima que no volverá al Internet, como para empezar una discusión. Y segundo, ya de por sí el régimen está muy alterado en lo que es no solo el aplacamiento de las protestas, no solo en lo que es esperarse un posible ataque contra el régimen, sino que además hay actividad kurda en la frontera con Irak. Por ende, es muy poco probable que podamos estimar al menos un acceso legítimo de información desde lo que es el exterior de Irán y tampoco podemos esperar una buena cooperación del gobierno iraní respecto a lo que está pasando internamente, porque si bien el gobierno iraní reconoció que hubo más de 3.100 muertos, 2.400 fueron declarados como terroristas, de los 3.100 que declara el gobierno iraní, se cree que puede llegar a haber hasta más de 16.000 muertos y 24.000 arrestados. Son números muy altos que colapsarían casi cualquier gobierno y que el propio gobierno iraní estuvo en contra de que se celebrara la reunión que mencionaste en Naciones Unidas en el Consejo de Derechos Humanos, ya que Irán declaró que no reconoce legítima a las Naciones Unidas como en condición de decidir qué es lo que está pasando en su territorio. Así que no podemos esperar ningún tipo de cooperación. Por ende, la verdad de las investigaciones pueden llegar a tener las mismas trabas que se encontró la Agencia Internacional de Energía Atómica cuando fueron a investigar las centrales nucleares. Lucas Lorenzo Montero, especialista en relaciones internacionales y geopolítica, muchas gracias por este análisis. Muchas gracias por la invitación.